Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de Edenred Webinar Experience. Mi nombre es Victoria Balboa, estoy a cargo del área de marketing en Edenred México y bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en otro episodio más. Hoy sabemos que ya estamos en el mes de marzo, se nos está yendo rapidísimo el año y obviamente pues marzo es uno de los meses donde celebramos y el tema del Día de la Mujer, ¿no? También es un día importante. Y en el marco de este tema, creemos que es muy importante ver cómo es el crecimiento de las empresas a través de la inclusión y el papel de las mujeres en puestos de alto nivel. Y para ello, invitamos a dos súper expertas que están por aquí, Denise Montesinos y Patricia González, para que platiquemos de este tema. ¿Cómo están, Denise? ¿Cómo estás, Pati? ¿Qué tal? Muy buenos días a todas ustedes. Un placer estar aquí. Muy buen ¿Qué día. tal? Déjenme presentarlas para platicarles un poquito de lo que ha hecho tanto Denise como Patti. Les voy a presentar un poco de su trayectoria. Denise Montesinos es cofundadora y responsable de Administración y Finanzas de Mujeres, y responsable de Administración y Finanzas de Mujeres en Finanzas, asociación sin fines de lucro enfocada en el desarrollo de las mujeres en el sector financiero en México. Denise trabaja en el desarrollo e implementación de proyectos en diversas empresas de Grupo Carso, actualmente del programa de reconstrucción México Unido de Fundación Carlos Slim, el cual administra recursos por más de 3,000 millones de pesos para labores de reconstrucción por sismos en diversos segmentos y estados de la República Mexicana. Denise cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero, trabaja en instituciones como BlackRock, donde se desempeñó como Business Manager para Latinoamérica e Iberia, en Nueva York y México, a cargo de los aspectos corporativos, de administración y finanzas, de las ubicaciones que constituía todo el tema de la región. Y anteriormente se desempeñó en diversas labores dentro del área de finanzas y administración en HSBC, UBS y Banamex. Denise es licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un MBA con mención especial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de un diplomado en Administración de Proyectos por la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, Denise, por acompañarnos el día de hoy. Es un placer. Gracias. Y por su lado, Patricia González es actualmente miembro independiente de la Junta Directiva de BRICHAM, Women Economic Forum de Iberoamérica y APESI, vicepresidenta del Global Summit of Women, miembro del Consejo Asesor del EBC College y de la Fundación EXEF, así como consejera de varias organizaciones sin fines de lucro. Patricia fue socia de servicios tributarios en PricewaterhouseCoopers durante 30 años, donde ha liderado diversas áreas, entre otras, servicios de minería, política tributaria, servicios financieros, servicios al cliente, responsabilidad corporativa, y tiene más de 40 años en posiciones de liderazgo, experiencia en negocios, gestión en riesgos, automatización, tecnología, robótica para procesos, servicios financieros, finanzas, innovación, sector minero y tanto impuestos internacionales como nacionales. Y también estuvo en la Junta Internacional de Price por más de 4 años, representando a 10,000 socios en todo el mundo. Por lo tanto, Patti tiene un amplio conocimiento sobre estrategia y desarrollo empresarial, así como diversidad y equidad, además de apoyar por la lucha de igualdad y oportunidades de las mujeres. Entonces, estamos segurísimos que el tema va a ser de gran interés porque yo estoy viendo actualmente que más mujeres ya están en puestos importantes, ¿no? En puestos clave, en puestos estratégicos, en temas de liderazgo. Entonces, platiquemos sobre esto, Denise, Patti. Entonces, les dejo a ustedes cámaras y micrófonos para que platiquemos de esto. Seguro habrá algunas preguntas al final de la sesión, ¿no? Para que el público también nos mande todas sus inquietudes y lo veamos. Entonces, les dejo el espacio para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y encantados, Denise. Empezamos con todo gusto.
Empecemos. Primero que nada, pues es un placer estar en este panel con ustedes y es un honor compartirlo con una institución como es Patti González, y muchísimas gracias a Edenred por la invitación. Hablar del tema, definitivamente, no sé si coincides, Patti, para poder hablar de este tema de equidad, de diversidad, de inclusión en puestos directivos, requiere poner en perspectiva dónde estamos hoy, cuál es el camino recorrido, como mencionaba Vicky, qué es lo que se ha avanzado, pero también qué es lo que falta por recorrer, ¿no? Y entre los datos más recientes para México, que fueron publicados recientemente por el Instituto Mexicano para la Competitividad, en un estudio que hicieron analizando 155 empresas, 153 de las cuales cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y o en Viva, encontraron que hoy en día las mujeres conforman el 35% del personal en las empresas, aproximadamente un 53% para el área específica de servicios financieros. Pero solo, sin embargo, 46 de estas empresas que se analizaron reportan alguna política de inclusión para mujeres, específicamente en sus reportes de sustentabilidad, ¿no? Y la proporción de mujeres de la que hablamos va disminuyendo a medida que aumenta la jerarquía en los puestos de trabajo, y muy alineado con lo que también McKinsey dijo publicó en su estudio de Women Matter en 2018, de esta base o de este total, e inclusive en este monto reducido de mujeres que entran a cualquier empresa en el mundo laboral, este total de trabajadoras disminuye como a 15% cuando ya estamos hablando de cargos de vicepresidencias, de direcciones de áreas, e inclusive llega a 1% cuando se habla de dirección general. El sector financiero, que es mucho en donde mujeres en finanzas se mueve, es el que tiene la mayor representación de mujeres, con un 22% de mujeres en cargos de vicepresidencia o en direcciones de área, lo cual aún es un camino por recorrer, ¿no? En los miembros de consejos de administración, las mujeres representan el 9% del total de miembros. De hecho, hoy justo salía una nota en el Reforma, por ejemplo, hablando del tema. Pero regresando a los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, de las 210 mujeres consejeras que tomaron en la muestra de estas empresas, por ejemplo, el 28% eran suplentes, ¿no? Y con esto no solo estamos en un 9%, sino que estamos por debajo del 10% de este porcentaje de mujeres en consejos que tiene Latinoamérica, y estamos muy por debajo del 26% promedio que se tiene de mujeres en consejos en el resto del mundo, ¿no? El avance de México en términos de incorporar mujeres a posiciones de liderazgo y liderazgo, por ejemplo, en temas tan específicos como consejos, fue de 1% en 4 años, mientras que el resto del mundo tuvo un promedio de 4%, de acuerdo con el último reporte de estrategia de equidad de JP Morgan, ¿no? Y definitivamente son varios números. Es interesante hablar de números, de porcentajes, de representación. Y aquí lo interesante es que el estudio de McKinsey, por ejemplo, decía que 1/3 de los empleados de las organizaciones estudiadas no sabe acerca de la correlación que hay entre diversidad y el desarrollo de los negocios. Simplemente no hay ese ligue, ¿no? Y se vuelve un tema muy serio. Más allá, y a mí me gustó mucho una frase que escuché de una socia precisamente de McKinsey que decía, no es un tema de justicia social, no solo es un tema de justicia social, es un tema económico, es un tema serio porque estos mismos estudios, y ya sea que se vean a nivel México o a nivel global, ¿no? Varían un poco, pero al final es la diversidad de género a nivel management en una organización, en una corporación, a nivel privado, sí deriva en mayores resultados, ¿no? En estas empresas en las que tenemos representación de mujeres en el top cuartil, hay un retorno en la inversión que es hasta 47% mayor. En términos de valor agregado, puede subir 28% el valor agregado. En términos de EBITDA, estas empresas pueden tener hasta 55% más de EBITDA. Y esto hace imprescindible que se vea el tema de diversidad, y sobre todo diversidad en puestos gerenciales y de liderazgo, como una prioridad de negocio. Y este beneficio se extiende al país, ¿no? En el caso específico de México hay datos, ¿no? El incrementar la participación de mujeres, el reducir la brecha salarial,
puede incrementar hasta 70% el Producto Interno Bruto de México de aquí al 2025, ¿no? Entonces, tiene muchísima importancia económica toda esta participación privada y de gobierno, ¿no crees? Yo creo que sí. El tema muchas veces, Denise, es que a veces nos comparamos también muchísimo con países que pueden ir mucho más avanzados que nosotros en México y Latinoamérica. Afortunadamente, en lo que es Latinoamérica, México ha sido punta de lanza en diversos temas. No como quisiéramos, pero sí realmente podemos estar mejor que otros países. Uno de los temas muy importantes que se ha venido y también para hablar bien de los gobiernos que hemos podido tener, existen algunos temas que sí son bastante importantes. ¿Cuáles son estos temas? Las políticas públicas que podemos tener. Las políticas públicas que nosotros podemos tener en este momento han venido evolucionando de una manera significativa. Ustedes se recordarán que en el pasado, incluso tenemos pocos años que votamos, no solamente en México, sino también en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que se reconoce ya a la mujer como parte de la parte laboral. Uno de los temas más importantes que hemos tenido en recientes gobiernos son ayuda directa para las mujeres. ¿Por qué? Porque realmente tanto en fundaciones en Bangladesh, tanto Melissa Gates y aquí en México, se ha comprobado que el dinero en manos de mujeres regresa sustancialmente a la familia. Y esto es algo importantísimo porque aún con la situación en que nos encontramos de un 20% de posiciones de liderazgo, el tema es que la mujer aporta a la economía de una manera sustancial. ¿Qué políticas públicas han evolucionado en los últimos tiempos? Bueno, en que la mujer pueda tener paridad tanto en Cámara de Diputados como de senadores. Y recientemente ha habido una reforma constitucional que, aunque nada más está ubicada en el tema federal, nos da la oportunidad de que el 50% de estas posiciones realmente también se tome el tema de género y el tema de diversidad. Y en este caso, a partir de la reforma que tuvimos en el 2019, no solamente aplica al Congreso, aplica a cualquier puesto público que se tenga directamente con atribuciones y con competencia para que el 50% también pueda ser ubicado en mujeres. Veremos también si el tema en gobernadores se va a dar, porque esto ya es constitucional y se modificaron aproximadamente 50 leyes, como es la financiera, como son las leyes locales, leyes estatales, para poder lograr esto. Pero es un gran avance. Existe una gran polémica de que si cuotas son importantes o no es importante. La realidad, todos pueden tener un punto de vista muy bueno sobre el particular, pero en mi personal punto de vista, el perseguir, el tener políticas públicas, tanto en el sector privado como en el sector público, que nos ayuden realmente a crecer, es un tema verdaderamente importante, ya que de otra manera no podemos lograr el impulso. Previamente estamos considerando que las mujeres ya tenemos una capacidad y un entrenamiento, una apertura para diferentes oportunidades, y que las oportunidades, si no se impulsan de manera fuerte a través de políticas públicas, va a ser muy difícil. Actualmente, solamente para efectos privados en materia de consejeras, tenemos que se impulsó una reforma que fue muy importante a nivel de regulación, que es precisamente mostrar directamente cuántas mujeres hay en consejos de empresas que cotizan en la bolsa de valores. Más sin embargo, varias de estas empresas pues siguen siendo familiares y es importante institucionalizar este tema. Existe una iniciativa de Soraya Pérez y un grupo también de legisladoras que están buscando que primero se sometió a que el 50% de empresas públicas pudiera ser consejeras mujeres y hoy van en el 30%. Desafortunadamente, hay un apoyo por parte de mujeres en el Congreso, independientemente de qué partido sean, pero una oposición real de la iniciativa privada que hay que librar con ella para poder lograr este objetivo. Yo creo que aquí sí tenemos muchas oportunidades de trabajar y por eso es tan importante trabajar dentro de las empresas donde se han tenido diversas oportunidades y diversas políticas de implementación en el sector privado. Denise, tú has vivido estas políticas.
La realidad es, cuando tú aplicaste, y sobre todo en el sistema financiero, que tú tenías experiencia financiera y estabas en BlackRock México, me tocó ver todo tu crecimiento que tú tuviste en Nueva York y nos gustaría que nos compartieras parte de estas políticas públicas para que llegaras a estos puestos de liderazgo. Eres muy joven, pero todavía eras más joven en el momento que tú lo hiciste y me gustaría que compartieras parte de esas políticas y cómo lo viviste tú para nuestra audiencia. Sí, claro. Y definitivamente creo que es una combinación de factores los que apoyan a este desarrollo de las mujeres y hablando un poco de cómo va hacia mi experiencia, que van interrelacionados entre las propias habilidades y acciones que se toman de manera individual con las propias acciones que vienen de la cultura de la empresa. El caso de Estados Unidos, a mí me tocó, por ejemplo, llegar a este punto que, como dices, van avanzados, pero siguen avanzando. Al final hay camino por recorrer, en el que en Nueva York, por ejemplo, se llegó a prohibir o ya no era permitido que se preguntara acerca de los sueldos anteriores, ¿no? Lo cual al final, si consideras que desde entrada las mujeres entran ganando aproximadamente un 8% menos desde su primer trabajo, pues te genera un gap de salario que te va acompañando a lo largo de la vida. El hecho de una implementación de una política que diga el sueldo es lo que es para la posición y no importa de dónde venga, pues le da un boost, ¿no? Le ayuda a empujar el desarrollo de las mujeres en términos salariales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que veo que era importante específicamente en BlackRock y en las empresas en las que he estado? Creo que algunos de los puntos, y creo que son muy aplicables a las otras empresas, es el transparentar todo este tema de la información relacionada con género y desde la perspectiva de sustentabilidad ayuda a que las empresas tomen en serio su papel. Creo que un punto importante es entender que la diversidad, y esto es algo que creo que, por ejemplo, BlackRock hacía bien, ¿no? Es un tema que va más allá de recursos humanos, ¿no? Los cambios duraderos en términos de diversidad, de inclusión, de cierre de la brecha de género, deben de considerar todo el involucramiento del equipo de liderazgo, pero total, para poder transmitir la importancia que tiene este crecimiento. Y cada empleado, que esto se me hace súper, súper crítico, porque eso es a cualquier nivel, desde el liderazgo hasta posiciones operativas, etcétera, debe tener claridad y compromiso con el rol que juega en la cultura organizacional. Y esa cultura organizacional en cuanto a diversidad, inclusión y la manera en que considera a sus empleados debe de ser súper clara, pero yo como empleado tengo que saber qué rol juego, sin importar si estoy a cargo de una dirección o si soy a quien le toca servir café, porque todos somos parte importante de esa cultura, ¿no? Creo que otro punto importante es apoyar la creación de redes internas y el contar con redes externas que promuevan temas de diversidad. Yo creo que una red interna deja que la empresa pueda conocer cuáles son las necesidades de ciertos segmentos poblacionales que tiene dentro de su propia empresa, por ejemplo, ¿no? Y al final esa interacción con redes externas pues sirven para también poder jalar mejores prácticas y entender un poco cómo está el mercado y los retos, ¿no? Yo creo que Mujeres en Finanzas es un ejemplo de esas redes externas que ayudan a juntar esfuerzos de instituciones y de empresas y a promover temas que puedan avanzar el cierre de la brecha de género, ¿no? Adicionalmente, creo que otro tema, Pati, es los beneficios. Creo que sí tenemos que partir, y es en cualquier empresa, pero es aplicable a la empresa de la que hables, que no, tienes que partir de que no está el piso parejo. Entonces, no, tienes que emparejar el piso y dar ciertos beneficios a ese segmento de población de mujeres que dé uno, reconocimiento de cuál es la situación cultural que se vive y después de cuáles son las necesidades que tienes para mantener a las mujeres, ¿no? Y yo creo que un tema súper
súper ejemplo de esto, pues es el tema de la maternidad, ¿no? Hay una diferencia en una política que dice, demos el apoyo a las personas que están a cargo de los hijos, sea mamá, sea papá, ¿no? Para que puedan desarrollar esa labor y que al final del camino, esa fase de la vida del empleado es una fase muy pequeña. Y estamos hablando de a lo mejor beneficios de 3, 4, 5, 6 meses que comparas contra una vida de lealtad y de productividad en la empresa. Y que si no se acomodan de la manera correcta, puede parecer que más bien es un gasto en lugar de una inversión. Entonces, generar esos beneficios y después hacer extensivos a este reconocimiento de que diversidad de talento también significa para ti diversidad de necesidades, ¿no? Y que las necesidades que yo tengo, mujer o no mujer, son diferentes inclusive a las que tú tienes, ¿no? En cuanto a lo que tú necesitas para que tu vida sea más integral alrededor de tu trabajo, ¿no? Y creo que lo más importante, lo más importante es esta segmentación entre diversidad e inclusión. Considero que este tema de hablar de diversidad puede erróneamente llevarte, Pati, a decir, checo la cajita, ¿no? Porque ya tengo 20 mujeres, 30 mujeres o 20 o 30 personas diversas, cualquiera que sea mi enfoque en diversidad en la empresa, pero lo más importante es el tema de inclusión. Y cierro diciéndote que porque no se trata nada más de invitar a la gente a sentarse a la mesa, sino es hacerlos partícipes de esa conversación, ¿no? En mi caso, creo que estas son las condiciones en términos de mi carrera profesional que he ido encontrando, ya sea de manera individual, en mentores, en gente que me ha ido sponsoreando a lo largo de mi carrera y también en las empresas en las que trabajo, ¿no? Pues estas experiencias son increíbles que no las hayas hecho porque son realmente estas experiencias de la vida real que son las que nos abren todas estas oportunidades y el vivir con estas oportunidades verdaderamente es importante. Yo creo que para que podamos ir cerrando la brecha hay varias cosas que se mencionan en todo lo que tú nos has platicado. La primera es crear equipos de trabajo. Tener esta mentalidad de tener equipos de trabajo diversos no es nada más irnos a un lado de mujeres o a un lado de hombres, sino esta gran diversidad, porque yo creo que el entendimiento es que somos diferentes y que ambos nos complementamos de una manera importante y que si tenemos estas mismas oportunidades podemos crecer de una manera totalmente diferente. Yo creo que aquí el buscar tener equipos de trabajo en la mayoría de las empresas diversos nos dan esta oportunidad de crecimiento. Otro de los temas también que es importante, adicional a los que platicamos de las políticas públicas, nosotras mismas. Yo creo que la sororidad, que ahora es una palabra importante, verdaderamente nos ayuda a nosotros promovernos en diferentes aspectos como lo que llamamos la C-suite, que precisamente son estos puestos de liderazgo que muchas veces nosotros las mujeres nos juzgamos más duramente de lo que nosotros somos directamente. Y queremos también que estos mismos atributos que podemos tener, y nos ha pasado mucho, ¿cómo es posible que no pueda con esto cuando nosotros podemos hacerlo de una manera importante? Entonces, esta sororidad es definitivamente importante, abrir que todas las mujeres nos demos estas mismas oportunidades y compartamos cómo ayudarnos. Verdaderamente los equipos de trabajo hacen muchísima diferencia. Otro de los temas que es importante es evaluar. Perdón que te interrumpa ahí, pero creo que ahí tu experiencia es súper relevante para la audiencia. Tú vienes de posiciones de liderazgo por años, de ser una institución del tema de impuestos de servicios financieros y has llevado a mujeres y a equipos contigo que han crecido. A mí me encantaría que escucharan cómo has tú vivido este tema de sororidad en términos de traer contigo a la gente que viene detrás. Fíjate, Denise, que sí me gustaría compartirles. A mí me tocó desde el año de 89 tener puestos de liderazgo. Parece que fue ayer,
pero fui la primera socia de 8 firmas grandes que había en toda Latinoamérica. Y hoy, bueno, dices, esto es increíble, como apenas en 89 fui la primera mujer socia. Había 3 factores importantes. Había gente sumamente valiosa en la organización, hombres y mujeres que me habían apoyado, pero uno de los temas importantes fue que no me había casado con alguien de la firma, porque se tenía que ir, y normalmente la gerente que tuvo mucha sororidad conmigo y que me ayudó a subir, se casó con un muchacho de la propia firma. Y consecuentemente uno de los dos se fue. ¿Quién se fue? La mujer. El gerente ni siquiera estuvo más tiempo, pero se tenía que ir la mujer porque pues era lo que se pensaba que era tradicional. ¿Cuál fue el segundo tema? Trabajar muchísimo. Yo creo que trabajaba 14 horas diarias y podía sábados y domingos, entonces pues ahorré tiempo, o sea, la experiencia la tuve. Y el otro tema importante fue que también me encontré con gente que nos veía iguales a hombres y mujeres. Al poco tiempo, verdaderamente gracias a que estaba en una firma multinacional, como es el caso de Edenred, que es una empresa multicultural, tuve la oportunidad también de conocer diferentes políticas, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, donde se iban abriendo de manera diferente. Y esta sororidad, ¿cuál fue? Uno, que empecé a aprender que no éramos iguales, o sea, que realmente nosotros pretendíamos en esa generación ser iguales, trabajar al mismo nivel, decir que sí podíamos viajar, que sí podíamos hacer todo, que no importaba la vida personal y que a lo que nos tocara. Íbamos a luchar por las mismas posiciones que tenían también los hombres, ¿no? Entonces, esta parte de conocimiento de decir, tenemos capacidades diferentes, tenemos persistencias diferentes, pero podemos hacer cosas también muy eficientes y que nos van a ayudar a crecer. El segundo tema, el trabajar muchísimo, eso depende de cada quien y nosotros podemos trabajar de una manera también muy bien, muy fuerte, pero muy eficiente, porque sabemos que podemos tener otras obligaciones y que no estaba peleado el tener casarte, el tener familia o decidir no tener familia, estar estudiando una maestría, un diplomado, o hoy que a veces nos parece un poquito de choque que la gente te dice, oye, a esta hora no, porque me voy a mi clase de yoga. Y no importa si es hombre o mujer, ¿no? Y a ti al principio te cuesta muchísimo porque dices, ¿cómo? O sea, a una clase de yoga cuando podemos ver un cliente, tenemos esta oportunidad, vamos a terminar. Y entonces, este tema me costó un poco asimilarlo, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta primero que no éramos igual a los hombres y que podemos tener cualidades que nos hacen destacar. Y segundo, que nosotros como mujeres podemos apoyar las diferentes facetas que tenemos porque no todas somos iguales. Estamos en etapas muy diferentes. Tenemos jóvenes estudiantes, tenemos mamás, tenemos gente que está estudiando, tenemos gente que tiene ideales. Entonces, apoyar las diferentes causas que tú tienes en la medida de lo posible, porque a veces no es posible. Y así fue como nosotros desde hacía muchos años empezamos como home office, empezamos a trabajar dando permisos a mamás, empezamos a ver licencias, empezamos a ver medios tiempos, lo cual ha enriquecido muchísimo a la parte laboral y da esta oportunidad. Apoyos mucho más de mujeres que de hombres, pero también el hombre empieza a aprender muchas cosas. ¿Y cómo? Platicando nosotros con ellos. Nosotros damos por sentado también que ellos saben nuestras propias necesidades cuando nos están liderando, pero si no vamos y levantamos la mano y decimos, oye, perdón, yo sí tengo lactancia, perdón, yo sí tengo que hacer esto, con todo gusto lo puedo hacer y te puedo ayudar de esta manera. Y esto nos da la oportunidad del crecimiento y la sororidad de no juzgarnos y al contrario, empatizar en lo que es posible en estos puestos para promover a otras mujeres. Hoy mi misión, me acabo de retirar de PwC, es precisamente trabajar en estas organizaciones como el Women Economic Forum Iberoamérica, ser consejera, estar en escuelas, universidades de consejera como el EBC, mi alma mater, pero para apoyar a otras mujeres, a estas mujeres jóvenes de mediana edad, como tú, que eres también muy joven y que buscan estos puestos de liderazgo,
a poder transmitir este conocimiento y decir, mira, nadie estamos solas, todas podemos tener ciertos principios y también dar ciertos consejos que a veces a nosotros nos parece que no son propios, pero que en la realidad nos pueden ayudar a crecer sustancialmente en puestos de liderazgo. Muchas veces no evaluamos nuestra propia organización. ¿Qué es lo que quiere decir? Si nosotros no estamos en una organización en donde se nos permita crecer, no importa si es hombre o mujer, y que vemos que las oportunidades de liderazgo están totalmente reducidas a un núcleo que nosotros no vamos a cambiar, es nuestra oportunidad de cambiar. No tengamos miedo al cambio. Si nosotros estamos en una organización que pensamos que tenemos una cabida de crecimiento y ese es nuestro ideal, estamos en el lugar perfecto. Pero no olvidemos que una de las principales oportunidades que tenemos es evaluar en dónde y en el momento donde estamos. Y la siguiente parte es platicar y hablar directamente con nuestros puestos de liderazgo que nos van a ayudar a aprender precisamente dónde estamos, con una evaluación clara y concisa de lo que podemos hacer y también acercarnos a estos líderes que pueden ser mujeres y que podemos empatizar a ellas y que efectivamente nos pueden dar un consejo real o un consejo de apoyo o cómo ayudar a cerrar estas brechas y poder tener un crecimiento importante. Uno de los temas que me ha tocado vivir directamente contigo, Denise, que eres una promotora de la mujer independientemente de tu trabajo y sobre todo en esta área que estamos todas nosotras, es la parte de mentorías. A mí me gustaría que nos platicaras por qué las mentorías son importantes y por qué hacer programas de mentorías no solamente dentro de la empresa, sino fuera de la empresa, con tomadores de decisiones importantes y tu experiencia del programa que ustedes implementaron en Mujeres en Finanzas de mentorías ejecutivas con directores generales, con tomadores de decisiones, con miembros de consejos importantes y con mujeres jóvenes que les interesa llegar a puestos de liderazgo importantes. ¿Cuál fue precisamente esta experiencia y si tú lo recomendarías? Sí, claro. Y mira, la mentoría creo que se vuelve uno de los elementos fundamentales desde mi perspectiva para estas posiciones de liderazgo. Te diría siendo hombre o mujer, pero mucho más relevantes en el caso de las mujeres. La mentoría, de nuevo, llámala interna o llámala externa, puede beneficiar muchísimo desde el punto de vista de esta visión adicional, del consejo adicional, de la guía de quien ya probablemente pasó por una experiencia que a ti te está atorando a nivel profesional y personal, ¿no? Y no, es común que alguien que inicie como tu mentor después pueda volverse tu acompañante e inclusive tu sponsor a lo largo de la vida. Considero que es un punto en el que nosotras como mujeres tenemos un poco más de trabajo acercándonos a buscar ese consejo. Está como un poco tapado el cómo voy a llegar y pedirte a ti, Pati, que seas mi mentora, y que es algo que a los hombres se les da mucho más fácil, el pedir el consejo, el ir a echarse un cigarro, un café para platicar. Eso es mentoría a veces también, ¿no? Entonces, creo que son muy, muy importantes. Cuando se generan adentro de las empresas, pueden promover muchísimo esta movilidad hacia posiciones de liderazgo porque estás hablando y encontrando cabida con la guía y con el consejo, con alguien que también entiende la problemática de la empresa y con alguien que te puede ayudar a navegar las particularidades de la empresa en específico. Y una mentoría yo creo que puede cambiar la vida de una mujer. No necesariamente, te diría, a nivel interno tienes que buscar a la persona más alta en la organización. Puede haber mentorías que cubran a las mujeres, por ejemplo, que van entrando y que necesitan acomodarse en el mundo laboral, ¿no? Pero también están las mentorías y los programas externos. Te diría interno, pues
hacer programas un poco para promover que las mujeres lo busquen, pero también hay muchas maneras de crear programas internos que permitan esta interacción. Y de manera externa, pues el beneficio que tiene definitivamente de un programa de mentoría externa es que te permite encontrar esos puntos de vista y esa guía de posiciones que ya han pasado probablemente de nuevo por lo que tú pasaste, pero que tienen una experiencia transferible o de otra empresa o de otro segmento o de otro sector, ¿no? O inclusive de otro tipo de cultura, ¿no? Y con esto en mente, en Mujeres en Finanzas, por ejemplo, creemos que dado que este tema de mentoría es tan significativo, fue de las primeras iniciativas fuertes que se hicieron. Actualmente estamos en nuestro primer programa de mentoría dentro de la comunidad digital. Mujeres en Finanzas tiene una comunidad digital cerrada para miembros de Mujeres en Finanzas. Y que ahorita rebasa un poco más de las 1,000 miembros. Dentro de esa comunidad tenemos un programa en el que mujeres con un poco más de experiencia mentorean a otras mujeres que están un poco más iniciándose en su vida profesional para ayudarles con sus propios problemas y retos en términos de desarrollo profesional. Entonces, ese es un programa, pero el programa insignia que tenemos de mentoría y en el que me encanta que participes con nosotros, es un programa de mentoría ejecutiva, que estamos por iniciar la segunda ronda de programa de mentoría ejecutiva. En lo que hacemos específicamente aquí es emparejar a líderes de instituciones, primordialmente del sector financiero, y estamos hablando de CEOs, de CIOs, de CFOs de las empresas, para que mentoreen durante un periodo a mujeres que están a un paso de esa posición de liderazgo, ¿no? Y que les ayuden a navegar desde esa perspectiva de liderazgo y de experiencia que tienen esas posiciones senior a cómo llegar, ¿no? Cómo posicionarse, en qué fijarse, cómo liberar esos retos que pueden tenerse a nivel profesional y a nivel personal. Y algo muy interesante que salió, Pati, de este primer programa es no solo lo que aprenden las mentees, ¿no? O sea, no solo lo que aprenden las mujeres que están siendo mentoreadas y cómo cambia la perspectiva después de hablar durante 6 o 9 meses. En este caso fue un programa que afortunadamente se nos extendió, ¿no? Después de 6 o 9 sesiones con un CEO, con un CIO, te cambia la perspectiva, ¿no? Pero algo interesante, y quiero ir a ese punto que mencionaste tú dentro de toda tu experiencia laboral, que es el tema de dar otra perspectiva. Dentro del programa tuvimos tanto mentores como mentoras. Y lo interesante de platicar con los mentores, Pati, era este tema de hablar con mi mentee, o sea, hablar con esta mujer a la que tuve que guiar durante 6 o 9 meses, me abrió la perspectiva de cosas que yo no sabía que viven las mujeres dentro del mundo laboral. Y me dan pie para ir y ver y evaluar cómo están las cosas dentro de mi propia empresa, ¿no? Porque allá hacíamos como cross de empresas, nadie mentoreaba al de su misma empresa, pero daba la oportunidad de decir, si esta mujer está sufriendo este tema en específico, voy a ver qué se está haciendo en mi empresa, ¿no? Y eso abre la perspectiva y normaliza de nuevo que las mujeres también quieren una posición de liderazgo, que las mujeres también buscan estas posiciones, pero que a veces necesitan ese empujón que creo que a veces cuesta un poco más de trabajo conseguir, ¿no? Claro, Denise, y tocas varios puntos importantes. A mí me gusta mucho poder a veces resumir y dar un compendio de ayuda en estos webinars para las mujeres. Y a veces es muy difícil porque todas tenemos unas características diferentes, pero pienso que hay algunas reglas en común que a mí me gusta mucho mencionar en todo esto y que precisamente Mujeres en Finanzas ha invitado a 2 mujeres muy exitosas en toda Latinoamérica y muy ubicado en lo que es Latinoamérica y México, que son líderes de opinión y han sido todo un éxito en puestos de dirección. Y ellas son Paula Santilli, que es la segunda, es actualmente la presidenta de toda Latinoamérica de PepsiCo y la número 2 de PepsiCo Alimentos en el mundo. Y ella es una gran líder, dice que es la argentina más mexicana que hay, y está dedicada a
muchos temas, entre ellos también el agro y la sustentabilidad, además de su negocio. El otro tema es Mónica Bauer, que es también una líder muy joven dentro de toda esta parte y que es la vicepresidenta de todo lo que son asuntos gubernamentales en PepsiCo Latinoamérica. Y Marty Settleman, que es realmente un mentor muy reconocido a nivel internacional y que apoya a mujeres principalmente, que han dado las reglas de marketing, que son 12 reglas de coaching, para conservar las ventajas y el valor que tú tienes. Estas 2 laminitas que tenemos y que hicimos realmente son para ustedes, pero nos gustaría compartir algunas de estas reglas que a veces no platicamos, pero que sí son muy importantes tener en consideración, y puede haber muchas más. A nosotros nos pareció que las reglas y el research que hicieron en este libro, El Poder de Poder, Mujeres Construyendo Latinoamérica, que hicieron precisamente Paula, Mónica y Marty Settleman, aprobado para México, que es este libro, se lo recomendamos muchísimo, tiene temas de actualidad que nos atañen y precisamente que son un core de esta plática. Si nos podrían poner la siguiente lámina, por favor, la siguiente. 12 reglas súper sencillas. Cuando las leemos, nos identificamos. Y nos identificamos también, ahorita que tú hablabas con este programa de mentoría, con directores generales y directores de operación y puestos de liderazgo, que a veces no han tenido esta percepción, sobre todo al considerar que todos somos iguales cuando tenemos características diferentes que complementamos. Uno de ellos, cuando decimos, oye, conoce la dinámica del poder. Muchas veces decimos, oye, ¿qué quiere decir esto de la dinámica del poder? Bueno, tan sencillo que conoce tu organigrama. ¿Cómo está tu organigrama? ¿Quiénes son los puestos de liderazgo? ¿Tu autoevaluación es real o no existe? ¿Y puedo aspirar a estos puestos de liderazgo? Son temas que me debo de preguntar, pero primeramente tengo que conocer mi organización. Uno de los siguientes temas, y que esto nos pasa a todas y en todo momento, no importa si son hombres, si son mujeres, no regales tu poder. Muchas veces tenemos N cantidad de ideas y estamos ahora mucho más en los Zooms. Ahora hemos sido un descubrimiento, porque dicen, ahora en las juntas nos vemos las caras porque estamos en un Zoom o estamos en una plataforma como la que tenemos en Edenred y nos podemos ver y podemos platicar y podemos decir, oye, no estoy de acuerdo. O sea, o puedo aportar esto, o puedo decir que a veces en juntas que son mucho más de petit comité, no nos dan esa oportunidad o no nos sentimos con la confianza de poderlo hacer. Cuando nosotros decimos, usa tu poder, quiere decir, efectivamente, yo puedo dar una opinión, puedo dar una idea, puedo ser visible, pero me la puedo adjudicar. No puedo decir, oye, es que yo le dije, pero fue mi jefe y la dijo como si fuera suya y no hay permear. Lo ideal es que todos somos un equipo de trabajo y nos conformamos, pero en la vida real no sucede. En la vida real, nosotros mismos nos tenemos que dar nuestro lugar, nosotros nos tenemos que aportar nuestras ideas y titular las que son un nombre de idea, que son parte de un equipo, porque siempre vamos a trabajar de esa manera. Y cuando nosotros vemos que efectivamente no tenemos un eco importante, es momento de tener un semáforo rojo y decir, ¿puedo ir o no puedo ir en la empresa o con este liderazgo? ¿O es mi oportunidad de brincar de puesto o de brincar de canal para estar en otro lugar y ser muchísimo más visible? Muchas veces regalamos nuestro poder, damos todas las ideas y no nos importa tener este reconocimiento o autoevaluación en la organización. Denise, ¿a ti te ha pasado esto? Sí, definitivamente me dice si quiero brincar. Y creo que tiene muchísimo que ver con un tema, te diría, cultural, global, del rol que tenemos que jugar como mujeres. Tienes que apoyar, tienes que dar, tienes que trabajar como equipo. Y definitivamente más de una vez me ha sucedido el decir, bueno, pero yo creo que la información debe de ser así, esta es una buena idea para que alguien más la
la presente e inclusive, y no sé si es un tema como de negación, he llegado a decir, está bien, si al final mi idea se implementa, eso es lo importante, y no, ¿no? El llegar a entender que no solo es que una idea simplemente, sino que además tienen que saber que es tuya, se vuelve importante. Pero sí significa, por lo menos a título personal, tener que romper con mucho de eso que crecí entendiendo consciente o inconscientemente que una mujer tiene que hacer, ¿no? Entonces hay que estar como con los ojos muy abiertos de esas relaciones para poder separar esa parte desde mi perspectiva. Y eso es precisamente, detecta el peligro, quién es controlador, quién verdaderamente no nos va a dejar crecer, pero el principal y lo que tocaste este punto clave, nos educaron a escuchar, nos educaron a no ser tan protagonistas. ¿Y qué tal cuando estamos con un grupo también de muchachos que están con nosotros a nuestro nivel? Es como a veces hasta se ven mal porque levantan la mano sin saber, o sea, pero lo primero que están, ¿qué es lo que pasa cuando tú también lidereas a hombres y mujeres? Bueno, nosotros realmente, como en la mayoría de las empresas y como ustedes, teníamos un área de café en la parte de atrás de la oficina. Me levantaba para ir por mi café. Bueno, al momento que me levantaba, alguno de los muchachos se acercaba conmigo y me decía, oye, Patricia, ya estoy preparado para mi siguiente posición, ¿eh? Ya pasé mi curso de Oxford de inglés, ¿eh? Oye, yo ya fui a sistema financiero. Las muchachas, al contrario, estaban esperando que efectivamente yo las llamara para que pudiéramos tener una interrelación, o en las juntas de grupos eran menos vocales. Y entonces muchas veces cuando tienen algún nivel de reporte totalmente controlador, esto todavía inhibe mucho más esta interrelación que pueden tener, precisamente de poder externar estas ideas, estos aportes que tienen. Y el otro tema que es verdaderamente fuerte es que siempre nos juzgamos de una manera como el superjuez. O sea, no, porque si está esta oportunidad, ¿qué tal si no tengo la capacidad? ¿Qué tal si no voy a poder? Me tengo que ir temprano. No, porque ya tengo la familia. No, porque esto pasa. Y no porque, y no porque, y no porque. Cuando efectivamente nuestro sistema puede estar en la parte más positiva, en la parte creativa de decir, perfecto, tengo la habilidad, me siento bien, no soy perfecta, nadie supo el 100% de la siguiente posición, puedo aplicar, puedo cambiar de rol. Esta parte que nosotros tenemos como esta habilidad de adaptabilidad y de aprendizaje que es muy rápida, la podemos cristalizar en los diferentes aspectos. Muchas veces, como tú, Denise, la parte, bueno, pensé que tú eras abogada, ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Entonces, que tú eras en la parte financiera, administrativa, pues fuiste líder de región de Latinoamérica. Hay otras mujeres que han empezado en emprendimiento y terminan en ser las mejores vendedoras, las mejores líderes de recursos humanos, las mejores líderes con clientes. Y existe tanta habilidad que nosotros tenemos que podemos desarrollarla y no necesitamos, muchas veces decimos, es que no estaba en el lugar ni en el momento adecuado. El lugar y el momento nosotros lo buscamos, pero la audiencia adecuada, esa la tenemos que buscar nosotros. ¿Quién es mi audiencia adecuada? Oye, pues puede ser las diferentes áreas de oportunidad que ofrece una empresa, desde mi nivel de líder hasta las diversas posiciones que podemos tener. Hay diversas oportunidades donde nosotros podemos crear y aprovechar una red de networking que la vamos haciendo en este momento. En este momento toda nuestra audiencia puede ser miembro de Mujeres en Finanzas, que es una red completamente digital y que podemos traerla en nuestro celular directamente y podemos tener acceso a programas de mentoría, a tener webcasts, podcasts y directamente en Edenred con las políticas que tiene internamente todo este desarrollo, todo lo que están buscando, podemos realmente hacerlo de nosotros. Pero lo más importante, con esta red de networking que podemos tener interna y externa, nos podemos dar la oportunidad, uno, de plática, dos, de mentoría, coaching, que es otro de los temas, posicionamiento y crecimiento. Y esto
resulta, como los estudios no solamente de McKinsey, de la OCDE, de PricewaterhouseCoopers, de EY y de todos en el mundo, que ¿qué va a hacer? Aumenta el valor y productividad para empezar en la organización. Como tú lo mencionabas, nosotros somos las principales adquirentes de productos. Sin nosotros, los mercados estarían muertos. Y la otra parte importante, si nosotros somos principales compradoras de todos los productos que pueda haber en el mercado, eso da un tema de aumentar el valor que tenemos en la organización. Si prestamos servicios, si tenemos productos sensacionales como han sido todo el tiempo desde que se inició Edenred anteriormente con sus predecesores, que son los líderes en vales en el mundo, crearon una legislación en Francia, tienen N cantidad verdaderamente de innovación ahora tecnológica que ayudan directamente a las empresas, pueden con todas estas ideas aumentar el valor en la organización, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y uno de los temas que a mí me gustaría que tú platicaras es el autocuidado de nosotros. En este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que nos ha pasado a todas las mujeres? No importa lo que nos dediquemos, pero prácticamente pienso que hemos tenido como verdaderamente un peso mayor que el que hubieran tenido cualquiera otro de los miembros de la organización. Y dentro de esta parte nos ha abierto oportunidades, pero también nos ha hecho que nuestra mente, nuestro cuerpo esté mucho más cansado por la situación. ¿Tú qué nos compartes, Denise? ¿Cómo lo has vivido y cómo lo han vivido también en las otras organizaciones que tú tienes experiencia? Sí, claro. Creo que este tema de la pandemia vino a poner muy de manifiesto este desbalance que ya sabíamos que existía entre esta combinación de la vida profesional y de la vida personal. Y definitivamente esta carga de labores que hay entre el cuidador primario y el cuidador secundario de un hijo, ¿no? Por ejemplo, o situaciones como cuidar de un enfermo, de un familiar enfermo. Seguimos viendo y ha habido mucha investigación de cómo ha ido esto afectando. Seguimos viendo que esta carga está en las mujeres, inclusive te diría en las conversaciones del día a día, sabes, como mi antenita de equidad brinca mucho cuando dicen, oye, es que yo estoy aquí trabajando y cuidando a los niños porque mi esposo también está trabajando, pero él está encerrado en el cuarto, ¿no? Mi antenita se levanta y dice, pero es que debería de haber un balance, ¿no? Y creo que volvemos a este mismo tema que se tiene que ir extrapolando y quiero llegar a un punto con esto que es súper relevante para los tomadores de decisiones que nos están acompañando hoy, ¿no? Que es, hay que empezar a encontrar este balance y empujar este balance también desde la familia y también desde la cultura. Y quiero llegar a este punto que les digo, porque todas estas reglas, por ejemplo, que están en la pantalla, son al final acciones que las mujeres que están en sus equipos de liderazgo deberían de tomar de manera individual, pero son también acciones que ustedes tienen que promover y que las empresas tienen que promover cuando están definiendo todo este camino cultural y de diversidad y de inclusión, promover un ambiente en el que esto se genere para todas las mujeres, en que estas antenitas se les empiecen a aprender a todas las mujeres. Y cuando esta combinación de cultura y beneficios los toca a todos los empleados, un tema bien importante, Pati, es que toca a los empleados y toca la cultura de las familias necesariamente. Una cultura en la que yo dejo, ¿no? Como empresa, que yo promuevo, que el cuidador secundario de un hijo también participe en su cuidado, que también tenga días para cuidar a su recién nacido o a su recién adoptado, quita, por ejemplo, de cajón ese entendimiento de que solo el cuidador primario, o en este caso la mamá, es quien se tiene que hacer cargo de los hijos. En el momento en que decimos, si tú eres el cuidador secundario, también te respeto que tienes días, generas una nueva cultura. Cada paso que hace una empresa por generar
condiciones de beneficios que sean, primero, emparejando el piso y después reconociendo la diversidad, pero en todos sus empleados, mueven la cultura para terminar con estos temas de inequidades, inclusive fuera del mundo laboral, como las que se vieron ahorita con la pandemia, ¿no? O sea, el reconocer que tanto mi esposo como yo vamos a tener que ver a la niña que está en su clase, ¿no? Y que ambos podemos decir, dame un segundo que se le trabó el internet, es un paso que parece pequeño, pero que es muy significativo. Y en eso creo que las empresas, desde mi perspectiva, no han llegado a visualizar el cambio cultural tan fuerte que pueden generar en el mediano y largo plazo con algo tan fácil como esta incorporación de la diversidad y de generar más condiciones para que las mujeres aprendan a usar su voz, ¿no? Pues podemos seguir platicando y yo creo que el egoísmo saludable es importante que lo practiquemos y que levantemos la mano para decir, no puedo estar en todos los webinars, no puedes ponerme muchas veces hasta 7, 8 o 9 de la noche que estoy realmente con mis hijos o con mis papás o cuidando a mi enfermo, dame oportunidad. Y yo creo que el autocuidado es responsabilidad de nosotros, pero vale la pena de una manera responsable poderlo hacer. Nuestro tiempo lo hemos agotado, se me ha hecho un suspiro de verdad de estar con ustedes. No sé si tenemos, Vicky, alguna pregunta o algo en lo particular que pudiéramos nosotros aportar. Claro, ya estamos aquí. Bueno, tengo varias felicitaciones, ¿no? De que son grandes expositoras, que les dan mucho las gracias por este tema, porque ha sido muy, muy interesante. Las felicita incluso también el licenciado Borda. Sin embargo, no sé si haya más preguntas del lado del público, pero creo que podríamos pasarnos más tiempo hablando de esto, ¿no? Y esos 12 puntos que ustedes plasmaron, creo que sí es muy importante que tanto las empresas como las personas o incluso las mujeres, ¿no? Estemos muy enfocados a esos puntos, porque a veces se vale decir no, a veces, y no es de no querer, sino es como ser más objetivo, ¿no? Es decir, oye, sí lo hago, pero hoy estoy con mis hijos, hoy estoy haciendo unas actividades, ¿no? Y obviamente que las empresas entiendan todo este tipo de cómo no, el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal es fundamental, ¿no? Y tocas un punto medular. Yo creo que definitivamente, o sea, lo que tenemos que hacer es básicamente saber la comunicación. Y como tú mencionas, muchas veces no es decir que no. En este momento, dame oportunidad a que haga esto, pero con gusto lo puedo hacer y de esa manera nosotros no es que quedemos mal, sino simplemente estamos comentando exactamente cuándo podemos ayudar, cuándo podemos aportar. Es muy común que hoy las agendas las pongan muchas gentes por nosotros, pero sí es interesante poder platicar con nuestra línea de mando o con nuestros compañeros del equipo. Dame oportunidad porque de 7 a 9 o de 7 a 8 o de 7 hasta el otro día a las 7 de la mañana, no puedo en este momento aportar porque tengo actividades y no tenemos que dar explicaciones. Es un respeto real a lo que podemos hacer. Creo que también Pedro Borda quería decir unas palabras, Vicky, al respecto. Y nosotros lo que queremos decirte es que con todo gusto estamos abiertas a que si nos vuelven a invitar y a poder sumar a gente que ha hecho estas reglas junto con nosotros, a poder tener estos talleres que pueden ser muy enriquecedores y que pueden sacar muchas cosas que tal vez no hemos platicado, no importa en qué nivel estamos, si estamos empezando, si somos asistente, si estamos en un puesto administrativo, y que podemos compartir y todos nos podemos enriquecer. Entonces, dejamos la puerta abierta para poder platicar y poder hacer estos talleres y encantados de seguir participando con ustedes. A mí nada más me gustaría platicarte, Vicky, que gracias a Pedro Borda tengo el gusto de conocerlos hace aproximadamente 30 años. Entonces, y fueron de mis primeros trabajos como socia que yo empecé.
y la verdad, el sumarme y estar en Edenred es verdaderamente un gusto y un placer, y compartir con Denise, que para mí es el honor, Denise, y estar con esta audiencia tan maravillosa con ustedes y con Pedro, es increíble. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati, gracias, Denise. La verdad es que sí nos da mucho gusto. No sé si anda por aquí el licenciado Borda, porque a mí me parece que ya había salido del webinar. Aquí estoy puestísimo. Gracias, Vicky. Mira, lo que quería hacer un comentario, no creo que hayan pasado 30 años de que tenemos de conocer a Pati, porque entonces la habría yo conocido cuando tenía 8 años, que no era así. Entonces sigue siendo una jovencita. Pero sí quiero recalcar que el cariño y la participación de Pati de muchos años, ella viajaba con nosotros cuando nos llamábamos ACOR, viajaba con nosotros. Era una persona que el señor Robert Lugo, que fue el presidente de ustedes, quiso muchísimo, pero no porque sea mujer, porque en esa época ni hablamos si era mujer o era, sino por el trabajo que Pati venía desarrollando. Entonces le quiero agradecer muchísimo, y por azares del destino tuve oportunidad de conocer a Denise hace poco, con quien nos hemos identificado muchísimo. Creo que tenemos varios proyectos que vamos a hacer, y yo quisiera dejarte, Vicky, una idea que lo voy a poner por escrito para tus jefes, que por qué no creamos un pequeño, 5 o 6 mujeres, un consejo consultivo que nos esté guiando, que nos esté apoyando, y con ese liderazgo que tienen Pati y que tiene Denise. Les mando un beso a las 3 y les agradezco muchísimo el que hayan aceptado esta invitación para estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Pedro. Y gracias de nuevo, Vicky y a Edenred, por la invitación. Gracias, Pedro, por considerarnos. Para nosotros habla que esto es un compromiso más allá, Vicky, del Día de la Mujer. Habla del compromiso y de la visión que tiene Edenred con este tema de la diversidad que se ve en el equipo que he logrado conocer. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación, y un placer conocerlos e interactuar con ustedes. Muchas gracias, y estamos seguros que los vamos a tener en otras sesiones. Me encantan estos temas, y seguro, como ustedes dicen, después platicaremos de cómo hacer coaching, el mentoring, todo esto que platicaron, temas súper importantes, porque creo que muchas de las empresas necesitan hacer este tipo de acciones, ¿no? O de actividades. Y sobre todo, si en empresas como las que están ustedes, organizaciones que ustedes también están a cargo de ellas, lo hacen, pues quedan súper invitadas. Las vamos a contactar para hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta sesión, ¿no? En las próximas semanas, y nos dará muchísimo gusto verlas de nuevo por aquí. A todos los que nos escuchan, me gustaría hacer un compromiso, tanto Denise como Mev, como en las organizaciones a las que pertenezco, y sobre todo en Women Economic Forum Iberoamérica, que se encarga a reconocer a mujeres como ustedes, mujeres que no importa cuál sea el puesto, la aportación que dan a su organización y a la comunidad. Es importante que también ustedes participen con nosotros y que haya una difusión de las cosas buenas que ustedes hacen y lo que son dentro de la organización. Y tienen nuestro compromiso ambas, de nuestras asociaciones, de seguirlas promoviendo independientemente de que nos hacen favor de invitarnos. Y a ti, Pedro, tú sabes que eres mi cariño, mi agradecimiento, mi mentor y mi inspiración. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. Lo tomaremos mucho en cuenta, y es recíproco todo. Bueno, a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Si quieren volver a escuchar y ver este webinar, lo tenemos en nuestra sección del blog.edenredmx. Ahí va a estar este video, por si lo quieren ver, si lo quieren compartir con otros colegas, con sus jefes, para que vean todo lo que nos platicó Denise y Pati. Entonces, nos va a dar mucho gusto que también lo puedan ir expandiendo hacia otras personas, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Edenred México, y los esperamos en otra sesión. Y nuevamente, muchísimas gracias a ambas. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.